clase, hacia el final, vamos a estar poniéndoles un enlace a un formulario de Google, el cual van a tener que completar, ¿sí? Para poder brindar su asistencia. Además de eso, lo que les vamos a pedir es si por favor pueden modificar su nombre de usuario para que figure con su nombre y apellido. Eso es a modo para poder identificarlos mejor en los registros de Webex y demás. ¿Sí? Así, además de dar el presente a través del formulario, dan también el presente a través de Webex. ¿Sí? Los vamos a tener registrados por su nombre y su apellido. Eso es importante. También es fácil simplemente haciendo clic derecho sobre su usuario. Una de las opciones les va a permitir modificar su nombre sin salir, sin problemas mayores. Como saben, también el chat va a ser nuestro medio de comunicación. Cualquier pregunta que quieren hacerle a los expositores la pueden hacer a través del chat, comentarios, lo que les parezca. Son libres de participar. Así que bueno, los dejo hoy con Fernando y Alexis para que puedan comenzar con la capacitación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Esta sería entonces la segunda clase de las 4 que están previstas. Ya la vez pasada tuvimos la primera que fue medio introductoria y también ya adelantando cuáles son las medidas de prueba que nosotros generalmente aplicamos en las investigaciones en entornos digitales. La idea hoy es quizás repasar un poquito de las cosas que vimos la vez pasada y ya meternos de lleno en lo que es la investigación, no solamente para aplicar en casos relacionados con lo que es propiamente el delito informático, ¿está bien? Con los casos que nosotros tramitamos acá en la Fiscalía, sino como herramientas para aplicar a todas las investigaciones penales. Bueno, a mí me conocen de la clase pasada, también estoy con Ferdedovich, que es el secretario también de acá de la Fiscalía, está a cargo del equipo de investigación de casos de distribución de material de explotación sexual infantil. Fer. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, un gusto estar acá y bueno, ansioso para escuchar muchas preguntas. Espero que sea bien fluida la clase y podamos hacer un buen intercambio de ideas también, ¿por qué no? Perfecto. Bueno, entonces, como ya adelantaron anteriormente, todas las preguntas que vayan teniendo las pueden ir volcando en el chat y a medida que las vayamos viendo, las vamos a ir introduciendo para hacerlo lo más fluida posible la clase. ¿Está bien? Bueno, voy a compartir el PowerPoint. Bueno, entonces la vez pasada habíamos hecho una pequeña introducción de los objetivos de la Fiscalía, está bien, cuando se creó, a dónde se apuntaba, está bien, con la primera prueba piloto y con las posteriores resoluciones que terminaron confirmando la actuación de la Fiscalía como, bueno, y la jurisdicción dentro del ámbito de la ciudad para casos relacionados con material de explotación sexual infantil inicialmente y después los otros delitos que se fueron incorporando. Primero, no solamente aquellos que ya estaban creados, sino también aquellos que se fueron creando y aquellos tipos penales o contravencionales que fueron apareciendo a lo largo de estos años. ¿Está bien? En la primera clase también lo que habíamos visto como puntapié inicial era el tema del resguardo de la información que nos traían los denunciantes, ¿está bien? Y cuáles eran las primeras medidas de prueba que podíamos adoptar, siempre teniendo en cuenta que la evidencia digital es volátil, ¿está bien? Que la evidencia digital es, cuanto antes podamos resguardarla y cuanto antes podamos asegurarnos de que vamos a poder contar con esta evidencia en forma indubitada a lo largo de la investigación y eventualmente en la audiencia de debate. ¿Cuáles eran estas herramientas de las que nosotros disponíamos para efectivamente asegurar la trazabilidad? ¿Está bien? Ese concepto hay algunos conceptos en materia de evidencia digital que son muy relevantes. Uno es la volatilidad y lo que muchas veces a nosotros nos
nos permite argumentar a favor de ciertas medidas de prueba que nosotros vamos a pedir. Por ejemplo, ¿no? Y adelantándonos un poquito, si nosotros queremos hacer un allanamiento, la idea es asegurar los datos que tiene el futuro o el posible imputado en sus equipos, ¿está bien? Entonces eso a nosotros nos puede servir como argumento para solicitar el allanamiento, en definitiva. Entonces, son estas nociones de volatilidad, por un lado, el tema de la trazabilidad, son cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de argumentar, ¿sí? Pues son puntos a favor que tenemos. Entonces, como habíamos dicho en la primera clase, muchas veces los casos, particularmente nuestra fiscalía, ingresan a través del National Center for Missing and Exploited Children, ¿está bien? Entran un sinfín de sumarios, ¿está bien?, que se tramitan acá en la Fiscalía a través de la oficina de NSMEC, que también es parte de la unidad. Pero también contamos que podían ingresar por Interpol a través de posibles procedimientos que se hacían en diferentes partes del mundo, ¿está bien? Las policías, porque en nuestro caso Policía Federal Argentina, se contacta en forma ágil con los otros departamentos de Interpol a lo largo de todo el mundo. Entonces se advierte la comisión de un delito en otro país con consecuencias, ¿está bien?, en el nuestro, o que quizás en nuestro país fue desde donde se empezó a cometer la maniobra, y bueno, esa información nosotros la recibimos para profundizar acá, pese a la distancia, ¿no? Y a esta cuestión de la transnacionalidad, esa es otra característica del delito informático, ¿está bien? O de delitos que se cometen a través de medios informáticos. El tema de la transnacionalidad, el principio, digamos, de soberanía y esto de que cada país tiene jurisdicción dentro de su territorio, son nociones y es un esquema que a lo largo de los años fue quedando obsoleto. Ya no hay un nuevo paradigma, ¿está bien?, en Internet, en la nube, ¿está bien?, y las nociones clásicas para definir estos límites se fueron borrando. También encontramos límites difusos. Así que bueno, también los casos pueden entrar a través de Interpol o con una denuncia particular. Viene el denunciante a la oficina receptora de denuncias que está acá en el MPF Cava, o directamente concurriendo a una comisaría con el celular en mano. Entonces, ¿qué es lo primero que teníamos que hacer? Asegurarnos de que podíamos resguardar la evidencia, ¿está bien? ¿Cómo lo podíamos hacer? Bueno, vimos que la forma más fuerte para resguardar la evidencia digital es a través del sistema UFED, ¿está bien?, que tiene una certificación internacional, que sería sería como el tope en materia de aseguramiento de datos informáticos, ¿está bien? Es una herramienta que viene, como ven acá en la imagen, ese sería el equipo del hardware, ¿está bien? Que sería como portable, se puede llevar de aquí para allá, podemos ir presencialmente a un allanamiento, desplegarlo y directamente hacer el resguardo directamente con el equipo, sin la necesidad de tener una computadora. Y también está la versión portable, realmente portable, que se denomina así porque sería el software que está instalado en la computadora y al cual, digamos, conectamos el celular y también podemos hacer la descarga. ¿Está bien? Por eso, en un caso de grooming, por ejemplo, lo que podríamos hacer sería resguardar directamente, o sea, nosotros recibimos al denunciante en la fiscalía, le recibimos declaración testimonial y automáticamente le solicitamos que concurra al Cuerpo de Investigaciones Judiciales para hacer ahí la extracción de mensajes e imágenes. ¿Está bien? También es importante no solamente esta información, o sea, la información que nos trae el denunciante adentro del teléfono, es una cosa, pero también podemos estar hablando de publicaciones que no necesariamente son mensajes que efectivamente recibió la persona, sino que son, por ejemplo, publicaciones, hemos visto, bueno, en muchos casos de difusión autorizada de imágenes íntimas que no es que se envían directamente por mensaje privado, sino que aparecen posteadas, por ejemplo, en páginas de citas
citas y demás, muchas veces lo que hacen los agresores es publicar las imágenes íntimas ofreciendo servicios sexuales, ¿está bien?, por parte de la víctima, y entonces le llenan la casilla de mensajes pensando de que, nada, que es un ofrecimiento de servicios sexuales. Esas publicaciones también se podrían resguardar. En este caso no sería a través de la aparatología UFED, sino que lo podríamos hacer mediante la intervención de un funcionario, ¿está bien?, que ingresa en este sitio web donde se está haciendo el ofrecimiento, descarga esta información, ¿está bien?, se le puede asignar un valor hash a esa publicación para también asegurar que esa información se resguarde adecuadamente. Bueno, lo mismo para sitios, bueno, como decíamos, sitios web, correos electrónicos y demás. Una vez que nosotros tenemos asegurada la evidencia digital, ¿está bien?, que sería lo que a nosotros nos va a definir la materialidad del hecho y la que a nosotros nos va a permitir enmarcar cuál va a ser nuestro objeto de investigación, ahí sí podemos avanzar en cuanto a la autoría, ¿está bien? Por eso vamos a definir bien cuál es el usuario que estamos investigando, esta cuestión de establecer no el URL, no el vanity name, no el nombre que elige, está bien, y que se puede tratar de un homónimo, sino que vamos a determinar cuál es efectivamente el URL de este usuario. ¿Para qué? Sea el URL de Facebook, como vemos acá en la filmina, o sea el URL de Instagram, o un correo electrónico, está bien, un número de WhatsApp. Y acá quiero hacer una salvedad. Muchas veces los resguardos, me viene a la mente el tema de WhatsApp, lo que nos llegan quizás son capturas de pantalla del usuario agendado, está bien, Juan Pérez, pero nos olvidamos, o sea, nos ha sucedido de que no tenemos identificado cómo está, o sea, tenemos el nombre del usuario agendado, pero no el número de teléfono con el que fue agendado. Por eso también es importante, en este caso, en el caso de querer resguardar un usuario de WhatsApp e identificarlo, es hacer las capturas relacionadas con el contacto en sí. Está bien que Juan Pérez estaba agendado con este número telefónico. También eso también nos va a permitir enmarcar bien la autoría. ¿Está bien? ¿Y para qué vamos a hacer esto? Una vez que nosotros tenemos identificado el usuario, nos permite o tenemos la posibilidad de hacer los pedidos a las empresas, a las grandes empresas que prestan los servicios en Internet, sean las plataformas de Facebook, Google y demás, porque una vez que los tenemos identificados les podemos pedir a ellos la información que nos interesa relacionada con la autoría, ¿está bien? Sean logs de conexión, información de registración y demás, que lo vamos a ver en la próxima filmina. Acá están los datos que recibimos, ¿está bien? Recuerden que quizás la información más sustancial son los registros de creación y de conexión. Estos son las direcciones IP y toda la información que viene junto con este listado de direcciones IP, pero además también nos aportan los datos de registración, que dependiendo de la investigación nos va a permitir a nosotros quizás profundizar un poquito más cuando tenemos algún inconveniente con el tema de la asignación de direcciones IP. Recuerden ustedes que el caso más lineal quizás va a ser aquel en el cual tenemos identificado al usuario, tenemos los registros de conexiones de direcciones IP que nos van a llevar a un único domicilio. También es un caso redondo, el cual no nos va a dar inconvenientes con el tema de la autoría, pero si todas estas direcciones IP pertenecían a una prestadora del servicio de Internet, que esto sería como en el próximo paso dentro del cuadro y de la siguiente llave, si es un prestador de servicio de Internet que asigna direcciones IP mediante nateos, vamos a tener un inconveniente para llegar a un domicilio, ¿está bien? Y bueno, esta información adicional que puede estar dentro de los datos de registración nos puede llegar a dar algún otro, sería como un hilo del cual tirar y seguir profundizando en la investigación. Supongamos que vieron que para poder
vieron que para poder crear una cuenta de Facebook o de Instagram, de Gmail, siempre nos van a pedir un correo electrónico asociado. También ellos lo denominan una cuenta de recuperación, una cuenta de recupero, o un número telefónico. Entonces termina quedando vinculado el usuario inicial con un usuario, entre comillas, secundario, que, bueno, la persona que crea la cuenta esta lo puede utilizar en el caso de que se olvide la contraseña o que se la roben, por ejemplo. Sería como un doble factor de autenticación. Entonces, en el caso de que lo pierda, puede pedir nuevamente la contraseña y esa contraseña le va a llegar a esta cuenta de recupero. ¿Está bien? A este número telefónico, a esta cuenta de correo electrónico. Entonces, si nuestro usuario inicial que estamos investigando se conectó siempre por Nateo, pero tiene una cuenta de correo electrónico asociada, ¿está bien? Nosotros podemos profundizar por ahí, podemos ir de nuevo al juez de garantías y solicitarle todos los datos de creación y de registros de conexión de direcciones IP y demás relacionados con esta cuenta secundaria. Eso sería una forma de profundizar, sino también, que quizás no es lo más habitual, porque ya hemos dicho que si una persona va a cometer un delito a través de redes sociales, no va a dar sus datos reales, o al menos es lo que habitualmente sucede. Hay casos en los que no, pero eso también nos podría servir. Muchas veces con la fecha de nacimiento hemos sacado cuestiones, hemos determinado la autoría, porque supongamos que llegamos a un domicilio que es habitado por 5 personas, está bien que no está viviendo una sola persona, y bueno, ahí vamos a tener un problema para establecer la autoría, pero si dentro de los datos de registración esta persona denunció su fecha de nacimiento como algo específico, probablemente, bueno, si coincide esta fecha de nacimiento con uno de los habitantes de ese domicilio, ahí vamos a tener una mayor precisión para establecerlo, ¿está bien? Recuerden el tema de la conversión al uso horario local. Las empresas generalmente informan en el uso horario UTC 0, ¿está bien? UTC solo. A eso nosotros le vamos a tener que restar 3 horas, ¿está bien? Porque nosotros acá en Argentina somos UTC -3, para poder pedir a quién estuvo asignada esa dirección IP en esa fecha y esa hora convertida en nuestro uso, ¿está bien? Distinto es el caso por ahí hay otras empresas, yo creo que es Microsoft que informa en GEM, creo que es UTC +1, ¿está bien? Ahí quizás se va a modificar un poco el uso horario. Lo ideal es no recurrir, sino hacerlo en la forma más diligente posible para no errar, digamos, entre comillas, en el tiro y que no terminemos cayendo a un domicilio que no estamos investigando. Ahí, Ale, también capaz resaltar que cuando hablamos de los casos de Interpol que vienen, Interpol obviamente es en todo el mundo y Policía Federal son los que tienen el vínculo, reciben intervenciones de todo el mundo. Entonces ahí tenemos que lidiar con todos los usos horarios, porque capaz que la Policía Interpol Australia tiene un caso donde investiga un delito que se habría cometido en parte en Argentina y manda la investigación para acá. Tenemos que cambiar todas esas conexiones y usos horarios al nuestro. Si no, siempre es restarle 3 horas. Hay que estar muy cuidadoso para ver en qué uso horario se encuentra el país donde estamos, y también prestar especial atención cuando se cambia el horario por invierno o verano. Así que en algunos países tiene horario de invierno y verano, y estar muy atento a eso, porque un minuto de diferencia en una dirección IP puede llevarnos a cualquier lado. Hay que ser muy minuciosos en esa parte. Era para aclarar un poquito eso. Perfecto, bueno. Sí, es muy importante el tema de establecer bien el uso, y lo repetimos, porque eso nos puede llevar al fracaso absoluto de la investigación. Y establecer bien cuál es, porque, digamos, cuando nos viene un informe de Facebook siempre aclara, ¿está bien? Es tal hora en UTC, ¿está bien? Y siempre está aclarado. Pero puede ser el caso de una plataforma, ¿está bien? Que una plataforma que por ahí no es tan utilizada, y que cuando nos llegue el informe no nos aclare esto, ¿está bien? No nos aclare el uso. Bueno, antes de suponer
que está en el uso horario UTC, lo ideal sería ponerse en contacto con esta empresa, también por un canal informal, probablemente ahí mismo en las plataformas especifican cuál es el correo electrónico al cual hay que comunicarse en caso de consultas y demás, y verificar efectivamente en qué uso horario informaron. La empresa, y la vuelvo a decir, es la empresa, es Microsoft. Ahora no sé cómo vienen los informes, pero hasta hace poco los informes venían sin especificar cuál era el uso horario que estaban utilizando ellos para informar lo que nos estaban aportando. Entonces, tener cuidado con eso. ¿Está bien? Y bueno, una vez que tenemos todo este cúmulo de información, el siguiente paso, sí, con todos los horarios convertidos, solicitar a las prestadoras del servicio de Internet que nos den todos los usuarios a quienes asignaron, las direcciones IP que administran, y con eso ahí ya podemos establecer un mapa si es que hay varias conexiones en varios domicilios y ver, a ver, en dónde es que se hicieron la mayor cantidad de conexiones. Otro dato a tener en cuenta es los horarios en los que se hacen estas conexiones. ¿Está bien? Porque si se está conectando siempre a las 10 de la noche en determinado domicilio, probablemente sea su casa, ¿está bien? Si se conectó antes de irse a dormir y que por ahí las otras conexiones hayan sido en su trabajo, pero siempre analizando todo el caso en forma global y analizando cada caso en concreto. Nosotros eso lo decimos siempre acá en la Fiscalía, cada caso es un mundo, ¿está bien? Y no es que no tenemos que casar con una sola teoría, como que si se conectó a las 10 de la noche se está conectando desde la casa. No, puede ocurrir que trabaje de noche y que se esté conectando de noche en el trabajo, como nos ha pasado en un caso. ¿Y qué es lo que hicimos ahí? Y bueno, recuerdo que terminamos haciendo un informe de fuentes abiertas, profundizando la investigación con relación a este usuario, esta persona de la cual nosotros sospechábamos, y veíamos que tenía publicaciones, tenía el perfil abierto, obviamente, por eso son fuentes abiertas. Después Fer, que digamos, estudió un montón con relación a la investigación en fuentes abiertas, nos puede dar una noción más profundizada sobre eso, pero quédense en principio con que es información que esta persona está volcando en Internet y que no está bloqueando el acceso a cualquier otra persona digamos, que quiera acceder. Tiene el perfil público. Entonces, lo que hicimos fue ingresar en el perfil de esta persona y resulta que tenía publicaciones a altas horas de la noche. ¿Por qué? Porque trabajaba de cuidador nocturno en un hotel. ¿Está bien? Y estaban las fotos publicadas por la ventana del hotel, como diciendo estoy trabajando acá con la computadora y demás. Entonces, esas fotos, y después creo que lo que habíamos hecho era ver por Google Maps, está bien, que coincidía la calle con la imagen que él, bueno, estaba trabajando en el hotel y trabajaba de noche. Entonces, todos estos datos y todos estos datos que inicialmente nos aporta la ESP, que serían Facebook, Instagram y demás, una vez que requerimos a las ISP, que son las proveedoras del servicio de Internet, nos va a dar toda esta información para ubicar cuáles son los domicilios a investigar. Ale, ahí, si querés te interrumpo 2 segundos, si no quedan más atrás las preguntas, ahí las respondemos si querés. Son 2 preguntas de Sergio Mulicundo, si está bien escrito. En primer lugar, pregunta cuando se pide información a Discord. Por mi parte, en las causas de 128, cuando nos recibimos un informe, un reporte de Missing Children de Discord, ya tenemos bastante información que nos brinda la red social, ¿sí? Igualmente, cuando hacemos un pedido de datos, en los casos de Discord, que son de 128, lo que hacemos es pedir sobre la cuenta de correo asociada, así que generalmente es el perfil, es la cuenta verdadera o una cuenta más real, porque el perfil de Discord lo usan capaz para mandar 2 o 3 archivos o comunicarse con una menor, en un caso de grooming, pero siempre hay que fijarse los datos que están más allá de la cuenta, así que son los datos de mail o de celular asociado. Eso por un lado, si quieres agregar algo, Ale, respecto a Discord. No, con lo que decís es muy claro. Ahí me aparece la ventana que también una persona estaba consultando por el tema de las IP nateadas, si hay algún procedimiento para identificarlo. La verdad es que lo hay, pero
que eso lo habíamos comentado por arriba en la clase pasada, es que, bueno, todas las que son las empresas celulares y demás, todas utilizan el nateo de IP para prestar el servicio a sus clientes. Y lo cierto es que, o sea, si nosotros, AMX Argentina también, que es claro, cuando nosotros les requerimos la información de asignación de IP, siempre nos contestan de la misma forma. Este servicio se presta mediante la modalidad de nateo, así que no existe la posibilidad de identificar cuál de la cartera de nuestros clientes fue digamos, que utilizó esta IP. O sea, no se puede apuntar a un solo cliente porque en verdad esta IP estaba siendo utilizada por ahí por 1000 personas a la vez. Entonces nos contesta esto. Y esto es lo que quería destacar. La excepción sería personal, ¿está bien? Telecom Personal lo que hace es, en algunas investigaciones, si es que lo solicitamos concretamente para un caso en particular, es pasarnos la información de cuáles son todos estos 1000 clientes que utilizaron esta IP en simultáneo. Es un trabajo engorroso que lo hace la Telefónica. También termina siendo que es un trabajo también muy laborioso para nosotros analizar estos 1000 usuarios que se conectaron con esta IP en simultáneo, pero para algún caso en particular en el cual, digamos, sean hechos graves o que digamos, que valga la pena, digamos, profundizar con relación a todos estos 1000 usuarios, lo que se podría hacer es, por ejemplo, obtener algunos datos. Supongamos que digamos, una persona se comunica en forma anónima, ¿está bien? Pero en algún momento se le escapa un nombre de pila, y supongamos que se llama, no sé, no dice el nombre completo, pero dice que se llama Eduardo, por ejemplo. Y por ahí de los 1000 usuarios hay 3 Eduardos. Y eso nos puede llegar a dar un hilo del que tirar y apuntar a estos 3 Eduardos. Otra cosa que también habíamos comentado en la clase pasada es que, digamos, si se está transmitiendo, supongamos que una amenaza que se comete mediante el envío de una imagen de un revólver, ¿no? Entonces viene el denunciante con esta imagen, la descargamos acá en la fiscalía y resulta que la imagen pesa 2 megas.53. Entonces, si de esta cartera de clientes que se contactaron en simultáneo hay uno, ¿está bien?, que transmitió en determinado segundo 2,53 megas, bueno, probablemente sea la misma persona que envió esta imagen al usuario, ¿está bien? Eso serían algunas posibilidades, pero en general, cuando una IP está nateada, lo ideal o, digamos, lo más eficiente sería apuntar a aquellas direcciones IP que son administradas por empresas que prestan servicio de Wi-Fi, ¿está bien? Telecentro, Cablevisión, Telefónica, porque también tiene un servicio. Ale, disculpame, te interrumpo para pasar un aviso. Están mandando el nombre al chat con donde son. Ahí vi un mensaje de Fede que no hace falta que lo manden ahí, solamente que lo cambien, porque si no se mezcla con las preguntas, ¿sí? Directamente cambien el nombre y listo, ellos sacan los datos desde ahí. Y después, si querés, te hago la segunda pregunta que hizo Sergio o Ale, o la hacemos entre los dos, que viene de la mano de lo que estás diciendo vos recién. Cuando hablamos de que capaz que use la fecha de nacimiento para registrarse y demás, un caso que se use la fecha de nacimiento y datos del hijo capaz para encubrirse a sí mismo. Respecto a eso hay que tener mucho cuidado, obviamente no nos basamos solamente en un dato de fecha de nacimiento o un nombre para indagar o imputar a una persona, ¿sí? Uno tiene que llevar a cabo todas las diligencias necesarias para dar con el posible autor del hecho, y si no también está el resultado de los análisis técnicos y demás, donde eso nos va a permitir tener un panorama más claro respecto a la autoría. No es que solamente con una fecha de nacimiento y un nombre ya dirigimos la investigación contra una persona y no abrimos a nuevas posibilidades. Exacto, son indicios, toda esta información que vamos obteniendo, salvo una asignación, no una sola asignación de IP en un domicilio. Si ya tenemos 10 asignaciones de IP en un domicilio, significa que alguna de las personas que habitan ahí está utilizando este usuario. O sea, si ya habita él con el hijo,
y están los datos, o sea, denuncia en la cuenta para cubrirse los datos del hijo, bueno, lo ideal ahí sería ya no imputar directamente al hijo o al titular, como diciendo es el padre seguramente porque es adulto, sino que la medida ahí va a ser hacer el allanamiento, ingresar en el domicilio, requisar a las personas que están adentro del domicilio, ver quién tenía qué equipo, está bien, tal equipo lo tenía el hijo en la mesita de luz, tal celular lo tenía el padre en su habitación, la computadora estaba en la habitación del hijo y bueno, después será materia de análisis para los peritos informáticos cuando hagan la pericia, ver en cuál de todos esos equipos es que estaba configurada la cuenta el usuario que nosotros estamos investigando, ¿está bien? Y ahí es como terminar de establecer la autoría, ver, ya es como que estaríamos dejando de investigar a un usuario para empezar a investigar a una persona individualizada, pero después de esto. Por eso va a ser cada caso en concreto. Van a haber casos en los que la persona va a tener 200 conexiones en su domicilio y vive solo. Y bueno, ahí va a ser bastante llano Claro. esa parte para acreditar. Mismo modo de ejemplo, hoy tuvimos un caso, un allanamiento el día de la fecha, que el padre y el hijo se llaman igual, se llaman exactamente igual, mismo nombre, mismo apellido, obviamente. La investigación está dirigida más al hijo, que es mayor de edad, obviamente, porque coincide solamente el año de nacimiento con el perfil denunciado, pero obviamente no es que secuestramos solo elementos del hijo, ni mucho menos, es un secuestro general de las cosas de ambos. Y ahí el resultado de la pericia vamos a ver si tiene el usuario registrado, si tiene conexiones con ese usuario, si tiene más material, si tiene el material que estamos buscando y demás, ¿sí? Eso Sí, para modo de anecdótico. Después hay un par más de preguntas sobre VPN y IPs, pero si querés avancemos un poco, ahora las tengo acá pinchadas ya para hacerlas, pero avancemos un poco con la presentación, así no nos quedamos tan Bueno, otra cosa también, como para cerrar un poquito el tema de la autoría, es qué importante que es al momento de ingresar en el domicilio, obviamente ver, digamos, que nadie mueva las cosas del lugar, está bien, que al momento de la identificación, que es importante también hacer un croquis del domicilio, está bien, ver con una vista desde arriba, habitación, ambiente 1, habitación del hijo, habitación 2, habitación del padre, ¿está bien? Comedor, un lugar de uso común, o sea que los elementos que estén en el lugar de uso común, en el comedor, por ahí nos pueden llegar a traer algún inconveniente a la hora de establecerlo. Por eso es práctica habitual de las fuerzas policiales y del Departamento de Delitos Informáticos con la que cada una cuenta, establecer esto y la división de los ambientes y dónde estaba cada cosa, ¿está bien? Se dice, bueno, en el ambiente 1 encontramos este equipo, porque todo eso nos va a permitir a nosotros, o sea, va a ser la diferencia entre una investigación exitosa y una investigación que fracasó. En esos detalles es donde se termina definiendo y bueno, es lo que en definitiva termina justificando la creación de estos departamentos de delitos informáticos en cada una de las fuerzas policiales, ¿está bien? Bueno, una vez que tenemos, volviendo al cuadro, una vez que tenemos todos estos domicilios, le solicitamos a alguna de las fuerzas que realicen tareas de constatación y una vez que tenemos definido a dónde es que vamos a apuntar, bueno, ahí va a ser que se va a solicitar el allanamiento al juez de garantías con todos estos indicios que nosotros fuimos recabando a lo largo de la investigación preliminar. Una vez que está hecho el allanamiento, se procede al secuestro de todo y ahí sí se da intervención al departamento, sería el laboratorio informático, para que previo a haberle dado intervención a la defensa, para que haga un control, ¿está bien? Un seguimiento de todos los pasos que nosotros fuimos adoptando, que nos permiten asegurar este concepto de trazabilidad y de que el elemento que nosotros encontramos en el domicilio es exactamente el mismo, que tenía el mismo contenido, ¿está bien? El mismo contenido que nosotros después terminamos abriendo en el laboratorio y cuyo contenido después terminamos analizando.
¿Está bien? El laboratorio informático lo que va a hacer es analizar el contenido de cada uno de cada uno de estos equipos y van a buscar, dependiendo de la investigación, nosotros lo que podemos hacer es disponer puntos de análisis, como buscar determinada cuenta de correo electrónico, de determinado usuario, ver si entre los contactos de un aparato telefónico estaba agendada la víctima, ¿está bien? O si efectivamente estaban los chats que inicialmente nos denunció la víctima. Todos estos datos que van a estar almacenados en estos equipos y que nos van a permitir, por un lado, quizás con el tema de la materialidad, si ya teníamos inicialmente asegurados los mensajes correctamente por UFE y demás, no es que no va a ser necesario, pero en el caso de que no los encontremos en los equipos del imputado, bueno, quizás los borró. También puede suceder, muy probablemente los haya borrado si hizo algo que no está bien. Por eso, el hecho de que no estén los mensajes, eso no nos va a desacreditar a nosotros la materialidad, pero sí nos va a dar muchas herramientas para establecer la autoría. Bueno, y antes de pasar a la siguiente filmina, les quería contar de un caso, está bien, con varios domicilios, en el cual teníamos log de conexión en un domicilio, está bien, un domicilio de una casa familiar, teníamos otro domicilio de otra casa familiar y también teníamos un domicilio que inicialmente no sabíamos de quién era, pero que era una oficina, ¿está bien? Bueno, mediante búsquedas en fuentes abiertas y demás, pudimos establecer que digamos, ¿cuál de estos 3 domicilios era el que verdaderamente nos interesaba? Bueno, creo que era en Instagram que publicaba uno de los usuarios que fotos con un amigo, ¿está bien? Entonces resultaba que los 2 domicilios de casas familiares habían 2 pibes que ya deberían tener más o menos 20, 22 años, y eran amigos, salían en fotos en todos lados, saliendo de noche, también en reuniones de asados y demás. Pero ¿qué sucedía? El tercer domicilio, digamos, la conexión a internet estaba a nombre de un abogado y ahí funcionaba un estudio jurídico. Y resulta que dentro de las personas que trabajaban, digamos, dentro de los empleados que trabajaban en este estudio jurídico, estaba uno de los hijos que vivía en uno de los 2 domicilios, ¿está bien? O sea, hijo de uno de los 2 titulares de conexión de los domicilios familiares. Entonces, con este mapeo de estos 3 domicilios, más las búsquedas en fuentes abiertas, podemos establecer que con un alto grado de probabilidad que el autor del hecho, en este caso era un grooming, haya sido el pibe que trabajaba en el estudio jurídico y que era amigo del otro. Por eso, ahí, digamos, el rol fundamental de las búsquedas en fuentes abiertas, bueno, es importante. Y les quería mencionar otras 2 cosas. Fer, si vos lo podés anotar en el chat, no sé si lo podés escribir. Uno es el sitio iplocation.net. Ustedes ahí, cuando tienen el listado de direcciones IP, ¿está bien?, que nos proporciona Facebook, Instagram, el que sea, ustedes pueden establecer cuál es la prestadora del servicio de Internet que administra esa dirección IP. Entonces, entran en iplocation, ponen la dirección IP y les va a decir, bueno, esta IP la administra Telecentro. ¿Está bien? Entonces ustedes saben que esa asignación de IP, ese registro de conexión va a tener que ser requerido a esta prestadora de servicio de Internet. Eso con relación a determinar cuál es de estas empresas que administra la IP. Y por el otro, también, con relación al uso horario y lo que comentaba Fer anteriormente, que a veces hay países que todavía, digamos, dependiendo cuál es la estación del año, vieron que, no sé, por ahí, es algo que creo que si en Estados Unidos funciona, tiene la costa este y la costa oeste. Entonces, dependiendo cuál es la altura del año, lo que van a hacer es tener un uso horario u otro. ¿Está bien? ¿Y esto de dónde viene? Que en su momento, para, digamos, gastar menos energía eléctrica, y siendo que la noche es más larga en invierno, el uso horario se corría 1 hora para un lado, o en invierno, en verano, 1 hora para el otro. Por eso es que utilizaban
esta forma de uso horario, digamos, que se va modificando a lo largo del año. Y bueno, hay un sitio web que se llama World Time Body Converter, que lo que nos permite es ingresar un lugar, que en este caso va a ser Buenos Aires, porque nosotros queremos convertir al uso horario de Buenos Aires, y después vamos a poner cuál es el uso horario original, ¿está bien? Y dependiendo si el registro de conexión fue en invierno o en verano, automáticamente lo convierte al uso horario que corresponde. Y ahí automáticamente hace la conversión y es súper práctico, no tiene margen de error. Así que bueno, lo pueden hacer en forma manual, pero por ahí es una herramienta muy útil. ¿Está bien? El sitio web este. Ahí los mandé al chat, los dos links de acceso. La verdad que son los dos muy fáciles de usar, son muy didácticos, así que no deberían tener problema para poder hacer las consultas ahí. Genial. Y bueno, avanzamos entonces con la siguiente filmina. ¿Está bien? Dale, Ale, si te parece, acá ya aprovecho para decir no nos quedan tantas preguntas juntas después. Por un lado, Marcos pregunta, Marcos Galván, en cuanto a empresas de telefonía, ¿cómo se debe pedir los datos para que informen las celdas y coordenadas? ¿Querés responder la voz esa? Yo voy por la otra. Bueno, nosotros lo que hacemos, dependiendo, digamos, en general lo que vamos a hacer es pedir todo lo que son celdas de conexión del usuario que utiliza el imputado. Eso, siendo que podríamos considerar que son datos sensibles, lo que se hace, lo que nosotros como práctica solemos aplicar, es hacer el pedido al juez. Una vez que el juez, pedimos autorización, señor juez, solicitamos autorización para pedir los registros de conexiones de celdas y demás de determinada línea telefónica. El juez nos autoriza y una vez que está autorizado, mediante un oficio por el cual solicitamos datos de registración de determinado, datos de titularidad de determinada línea telefónica, por el mismo canal vamos a requerir que nos informen todos los registros de conexiones de celdas de determinada línea telefónica. Claro. Después Alexis hace un par de preguntas relacionadas sobre VPN y acá pregunta consultar por técnicas antiforenses. Capaz Alexis, para no abarcar algo que es más complicado, para la última clase va a estar Matías Fernández Noguera, que es un perito de acá de la Fiscalía, fue perito en el SIGI y demás. Capaz que él te pueda dar una visión un poco más detallada sobre eso, ¿sí? Y después sobre las VPN y Tor, que preguntan también qué pasa cuando están con VPN. Lo cierto es que la VPN o Tor es un problema para las investigaciones, ¿sí? Que nos lleva siempre a IPs que no son las verdaderas, porque ustedes saben que van encubriendo sus conexiones. Se puede investigar, es complicado, se puede determinar capaz con muchas medidas de investigación y muchas solicitudes de titularidades, pero lo cierto es que uno lo que intenta es ver dónde el delincuente se equivoca, ¿sí? Porque a veces capaz que no se conecta desde Tor porque es muy lento, no es tan fácil usarlo o tan accesible, o capaz que tenemos conexiones en las que no cometió un delito, ¿sí? Mandar imágenes de menores o videos o contactarse con alguien, pero sí capaz para otra cosa, usamos esas conexiones que son, digamos, las verdaderas, por así decirlo, que les hace con su internet normal para buscar al autor, ¿sí? Más que nada va para ese lado, ¿sí? Es complicadísimo cuando nos topamos con una VPN o Tor porque es un escollo muy grande para todo ese tipo de investigaciones, obviamente. Sí, lo que sucede es que la tecnología avanza a un paso tan rápido, ¿está bien? Que muchas veces desde los ordenamientos procesales o mismo de las medidas de investigación que se van disponiendo, digamos, los organismos del Estado, lo cierto es que un poco de atrás corremos, ¿está bien? Porque la tecnología surge y durante un tiempo es un problema hasta que se le encuentre una solución. Con el caso de las VPN y Tor y demás, que Matías Fernández Noguera, que va a dar la última clase, es especialista, es perito informático, les va todas estas nociones técnicas, las va a poder contestar de forma excelentemente. Nosotros somos abogados y que tenemos nociones de cuestiones informáticas, por eso
me parece mejor que directamente profundice Matías con relación a eso, pero adelantarles, para los que no sepan, ¿está bien? Que Tor son las siglas para la palabra en inglés de Onion Router, que sería como el router en capas de cebolla, una cosa así. Lo que hace Tor, ustedes imagínenselo, hablándolo muy en criollo, ustedes imagínense a Tor como un navegador, como es Google Chrome, ¿está bien? Entonces descargan ese navegador, lo abren en su computadora y lo que pueden hacer es ir buscando lo que quieran buscar, pero a través de este navegador. ¿Y qué es lo que hace automáticamente el navegador? Lo que hace es enmascarar la dirección IP. Es decir, que yo me estoy conectando desde el internet que a mí me proporciona Telecentro, ¿está bien? Pero a Facebook, que va a ser el que va a registrar mi conexión en ese momento, no le va a llegar mi dirección IP, ¿está bien? ¿Por qué? Porque Tor lo que va a hacer es comunicarse automáticamente con un servidor que está en la India, que a su vez ese servidor se va a comunicar automáticamente con otro servidor que está en España y ese a su vez con otro que está en Australia, ¿está bien? Entonces lo que va haciendo es, nosotros podemos pedir la titularidad del servidor de Nueva Zelanda. El de Nueva Zelanda nos va a redirigir a otro, al de España, y es como que termina siendo una maraña que virtualmente hace imposible o prácticamente imposible seguir el rastro, ¿está bien? Y esto lo utilizan los delincuentes que son, digamos, que son más avesados, que tienen quizás conocimientos informáticos. La verdad es que no es con lo que nos solemos topar, pero tengan en cuenta que es algo que puede suceder y que, como decía Fer, puede ser que esta persona siempre utilice Tor para conectarse, pero supongamos que un día llega medio cansado del trabajo, conecta el celular al Wi-Fi y resulta que tenía abierto, no sé, tenía abierto el Wi-Fi como para conectarse automáticamente, y eso puede llegar a registrar un evento de conexión que nos habilite a pensar que esta persona se está conectando desde su domicilio, ¿está bien? ¿Por qué? Porque cuando vayamos a IP Location vamos a ver que esa dirección IP no la administra el prestador de servicio internet de Nueva Zelanda, sino que es Telecentros, ¿no? Por eso es algo a tener en cuenta. Generalmente las direcciones IP que están, digamos, que son administradas por empresas en nuestro país, están dentro del rango de, vieron que son 3 números iniciales o por ahí, y después 3 números más separados por un punto. Generalmente son entre 186 hasta 201 más o menos. Si es de 186 a 201 más o menos, van a ser IPs que están administradas por empresas en nuestro país. Por eso ténganlo en cuenta. Y si quieren ver un poco más cómo funciona esto de Tor, hay un documental que está en no sé si sigue estando en Netflix, creo que sí, que se llama Deep Web, que explica esto de cómo funciona Tor con lo que es blockchain, ¿está bien? Y todas las monedas digitales y demás, y un sitio web, que ahora no recuerdo el nombre, pero que fue un sitio web muy, muy, muy famoso hace unos años, famoso, pero digamos, podría decir en forma peyorativa, porque ahí se podía encontrar de todo, se podían encontrar, como se podían encontrar zapatillas, CD de música y demás, se podía contratar sicarios, se podían comprar órganos y demás. Entonces, en ese documental lo que explican es cómo estas nuevas tecnologías permiten el anonimato absoluto en las redes sociales, porque permite un mercado realmente anónimo, ¿no? Y bueno, la problemática que ello trae. Pero bueno, volviendo a lo que es la investigación, ¿está bien? Esto lo vimos también un poco en la primera clase. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, tenemos que identificar al usuario investigado y corroborar la hipótesis fiscal, es decir, establecer la autoría y la materialidad del hecho. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es el hecho que estamos investigando. Para eso tenemos que establecer cuál es la URL del usuario que investigamos, ¿está bien? Entre otras cosas relacionadas con el hecho, quizás si no tenemos establecido la fecha del hecho, profundizar con el denunciante si es que no dio ese dato al momento de declarar en comisaría, ¿está bien?
Todo eso para determinar en la forma más acotada qué es lo que nosotros estamos investigando, ¿está bien? Una vez que tenemos establecido cuál es el hecho, le vamos a aplicar una calificación legal, ¿está bien? Y a partir de acá es que nosotros tenemos que empezar a ser congruentes, ¿está bien? Porque todas las medidas de prueba que nosotros solicitemos en consecuencia van a tener que estar relacionadas con este objeto procesal que nosotros estamos fijando inicialmente. No podríamos pedir medidas de pruebas relacionadas con un tipo penal que nada tiene que ver con esto. El primer ejemplo que se me viene a la mente es que si estamos investigando un caso de amenaza, ¿está bien? No vayamos a pedir al juez que nos deje ingresar en las imágenes que tiene almacenada esta persona en su aparato telefónico, ¿está bien? Lo que nos va a importar ahí a nosotros van a ser los mensajes amenazantes, si es que fue por mensaje de texto. Entonces, ahí quizás nos podríamos topar con, si es que pedimos también imágenes y profundizar la investigación y demás, con que el juez nos está diciendo que no, porque no está comprendido por el objeto procesal que nosotros delimitamos inicialmente. Digamos, el argumento que generalmente utiliza la defensa en este tipo de casos es decir, la fiscalía está saliendo a la pesca, está yendo a buscar delitos, ¿está bien?, que no están relacionados con el objeto procesal. Por eso es importante delimitarlo bien y teniendo en cuenta eso. Otra cuestión también, que esto también ya lo hablamos, es resguardar bien la evidencia digital y recordando que, porque es volátil, podemos llegar a perderla rápidamente. Y también, dentro de este decreto inicial, disponer todas estas medidas de prueba iniciales para identificar al usuario, como ser requerimientos a las prestadoras del servicio de Internet, tareas de contratación y otras medidas de prueba como allanamiento, orden de presentación, fuentes abiertas, que serían como otras medidas que nosotros podríamos adoptar dependiendo del caso en concreto. ¿Está bien? Pero acá, digamos, la medida de prueba más relevante, si es que no pudimos establecerlo, por esto de que, bueno, caímos en un domicilio que hay una sola persona viviendo, bueno, quizás la medida más relevante para destruir esta noción de indeterminación de cuál es el autor de todas las personas que habitan un domicilio, está bien, un allanamiento va a ser la medida más importante. ¿Querés que agarre yo? Le acá un toque así. Bueno, sí. sí. Bueno, acá básicamente, de la mano de lo que venía diciendo Ale, es una especie de síntesis de lo que sería el inicio de una investigación. Si en este caso se tomó como ejemplo un reporte de Missing Children, donde se informa Missing Children que Google reportó información datos en infracción al artículo 128 a través de una de las cuentas de su plataforma, ¿sí? Lo que hacen ellos obviamente es remitir la información a Missing Children, quien verifica que la dirección IP está radicada en este país, manda esa información a través del convenio que tiene Fiscalía General con NSMEC, que es Missing Children, a través de un portal que es rapidísimo, todo llega, la verdad, muy rápido. Estamos trabajando con reportes casi al día de la fecha con los hechos. Lo manda para acá para que sea analizado, se analiza la información, se analiza lo que tenemos, se ven las imágenes, los videos, todo dato de interés, ¿sí? Se solicitan las medidas primigenias, que es para verificar en qué localidad de toda Argentina está cometido el hecho, porque, como no sé si sabían o no, se lo explicaron ya en la clase anterior, la UFEDICI tiene el ingreso de todos los reportes de Missing Children que están en el país, ¿sí? O sea, recibimos de Ciudad de Buenos Aires, obviamente, pero también de Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Chubut, Misiones, un montón de todas las provincias. Entonces lo que hacemos es, a través de una red que funciona los 365 días del año, que se llama Red 24/7, se remiten los reportes a cada jurisdicción, ¿sí? Para que tomen conocimiento las autoridades de cada provincia, los fiscales o autoridades designadas de cada provincia, respecto al ingreso de ese reporte a la Argentina. Como dice la línea de tiempo, una vez que recibe el caso la Fiscalía, en este caso ya me pongo de ejemplo a mí y a mi equipo,
se determina el hecho que se va a investigar, se verifica la conducta, la infracción, en este caso el artículo 128, que pueden ser varias. El párrafo primero establece muchos verbos típicos que nos permite ver hasta qué medidas podemos tomar, ¿sí? Porque puede ser de una producción, puede ser una comercialización, puede ser una distribución, facilitación de material, o en los casos de Google, que generalmente son tenencias con fines de distribución, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que informa Google es que el usuario lo tuvo en su plataforma de Google Drive o de Google Fotos. Así que al menos lo tuvo con fines de distribución, es lo que determinamos nosotros, ¿sí? Una vez que ya recibimos el caso, se hace el decreto de determinación de los hechos, se le impronta una calificación legal y después arrancamos con la medida de investigación, que es más o menos lo que estuvimos hablando hasta recién, que serían las de solicitar IPs, solicitar titulares telefónicas, solicitar al juzgado que requiera información adicional a Facebook, Google, Instagram, la empresa que ustedes quieran, las que nos reporten la actividad. Todo esto que estoy hablando ahora, que lo dije rápidamente porque es específico de 128, lo cierto es que puede ser aplicado a cualquier tipo de investigación, ¿sí? Ya sea una amenaza a través de WhatsApp o no sé, un daño informático. También se puede solicitar información siempre sobre servidores y cuentas de correo y demás a las diferentes empresas. Y siempre verificar que nuestros principales aliados, nuestra principal prueba de interés van a ser las direcciones IP, ¿sí? Y los abonados telefónicos asociados a las cuentas que se denuncian. Así que básicamente esto es lo que sería el inicio de la investigación. Bueno, acá como hablábamos antes, siempre hay que estar al tanto de qué nuevos medios tecnológicos hay para la comisión de delitos, ¿sí? Por dónde se pueden cometer, quiénes pueden ser las víctimas, tratar de resguardar la evidencia digital de la mejor forma posible, ¿sí? Ahí en la filmina pueden ver que dice correo electrónico, publicaciones en Facebook o en webs, mensajes de texto, chat, Twitter. La idea es que siempre tengamos toda la información. Muy importante cuando se toma una denuncia de este tipo de delitos, que se le diga al denunciante que no trate de no borrar nada, porque generalmente nos llegan casos que dicen, no, ya borré toda la información, ya borré la conversación, y eso es un obstáculo muy grande porque no nos permite determinar fehacientemente cómo ocurrió el hecho, dónde ocurrió, en qué horario y demás, ¿sí? Es algo que tenemos que determinar cuando arrancamos la investigación. Lo ideal siempre es hacer algún tipo de resguardo forense, ¿sí? A través de un perito o mediante herramientas de informática forense. Ese es el caso ideal, ¿sí? Y o bien también si hacemos capaz la famosa captura de pantalla, que es algo más endeble a la hora de la solvencia de la evidencia digital, estaría bueno siempre resguardar el contenido a través de un hasheo del archivo, ¿sí? Hashear el archivo es darle un valor hash que nos permite identificar el mismo archivo a futuro y determinar fehacientemente que el mismo no fue adulterado, ¿sí? Todo este inicio y este resguardo primigenio es importantísimo para la hora del juicio después, ¿sí? Porque si yo tengo una información que no fue resguardada tomando ciertos recaudos forenses, lo cierto es que el juicio después no va a tener un peso como lo sería capaz si descargué la información a través de un software UFE, ¿sí? Así que está bueno que sepamos esto a la hora de los primeros momentos de la investigación, hacer los resguardos necesarios y de la mejor manera posible. Siempre hay que codearse de expertos. Si uno es abogado, pero como dijimos recién, tenemos acá a Matías, un par de gente que sabe mucho de esto, y está bueno siempre estar al tanto de las últimas herramientas y demás para estar siempre lo más actualizado posible. Fer, te interrumpo un segundo. Justo es una pregunta del 128 y es por el tema de distribución o tenencia a través de Google. ¿Está bien? Creo que especificaron si es por Google Drive, que vamos a estar hablando de tenencia con fines o tenencia simple, etc. Bien, nosotros en la Fiscalía tenemos un criterio, ¿sí? Que cuando es 128 a través de Google Drive o Google Fotos mismo, siempre entendemos, mejor dicho, que es una tenencia con fines de distribución. ¿Por qué? En primer lugar, por la propia accesibilidad que da la plataforma a distribuir fácilmente mediante un enlace o un clic ese material, ¿sí? Imagínense que seguramente lo tengo en mi Google Drive, al cual accedo a través de un teléfono celular con conexión a internet y WhatsApp.
lo accedo a través de una computadora, ¿sí? Que muy fácilmente con 2 clics puedo distribuir ese archivo. Y además es una práctica habitual de los que cometen este tipo de delitos, ¿sí? Que ellos todo el tiempo están en intercambio constante de material. Esto lo vemos no porque sea algo una idea nuestra, sino lo vemos en las pericias, ¿sí? Forman parte de grupos de Telegram, descargan material de la dark web o a través de peer-to-peer, y todo el tiempo están intercambiando entre ellos para conseguir material nuevo, para conseguir material inédito, para ofrecer algún tipo de material a cambio de otro, ¿sí? Piénsenlo como si fueran para ellos figuritas. Entonces ya forma parte del ciclo de explotación sexual infantil en las redes, esto que es yo tengo esto, pero vos tenés otra cosa, bueno, vamos a cambiar esta información. Por esos 2 motivos consideramos que es tenencia con fin de distribución. ¿Puedo hacer una tenencia simple? Bueno, capaz que cuando en un allanamiento encontramos en un pendrive abajo de un cajón, dentro de un cajón, 30 archivos de menores. Ahí, bueno, capaz que podríamos hablar de cierto material que sea una tenencia simple, ¿sí? Pero de inicio, nosotros suponemos que cuando es por Google Drive o Google Fotos, por estas 2 cuestiones es una tenencia con fines de distribución. Perfecto. Bien, obviamente después del resguardo, esto, bueno, más de lo mismo, capaz, información que cuenta la víctima, es obviamente lo que hablábamos recién, resguardar los chats, las fotos que se mandan, los mensajes y demás. Y después la que cuenta el usuario es, si tenemos un usuario o un perfil identificado con un ID o con un URL, asegurar esos datos, ¿sí? Para que no se pierdan, pedir a las empresas que resguarden los datos. Y o después, mediante herramientas forenses, pedir información, perdón, mientras pides al juzgado, pedir información de las IP de los perfiles reportados. Pero es un poco más de lo mismo, si querés avanzamos, porque no, ya lo hablamos bastante. Bueno. Bien, una vez que seguimos con la evidencia digital, obviamente le damos intervención a los cuerpos policiales o el SIG, en nuestro caso también, que tengan estas herramientas de resguardo, ¿sí? Para que hagan un resguardo seguro mediante una herramienta forense que permita sostener ese dato informático hasta el juicio, ¿sí? Nos va a dar información de calidad para un eventual debate oral. Bueno, es un poco lo que hablábamos antes, resguardar conversaciones a través de, por ejemplo, el UFED, que creo que todas las provincias y todos los que, más o menos yo vi la gente que está acá en el chat, son muchos profesionales y muchos peritos también, así que ya lo deben conocer. Es una herramienta que permite resguardar el contenido de un elemento de almacenamiento informático de la forma más precisa posible, y además genera informes de extracción que son bastante prácticos a la hora de leerlos. Bien, esto creo que es un poco más de lo mismo respecto del resguardo de la evidencia digital, cómo se deben resguardar. Uno lo que ve en un primer plano, capaz, como dice ahí, en resguardo de un correo electrónico se ve el cuerpo del correo electrónico, pero a través de ciertas medidas se pueden ver los metadatos del mail, ¿sí? Que nos permite dar información que no se ve a simple vista en lo que es el cuerpo del correo electrónico. ¿Sí? Por ejemplo, la dirección IP, la hora, la fecha en que fue enviado, desde dónde se envió, hasta el aparato desde el cual se hizo, si fue un celular Android, si fue un celular iPhone, si fue una computadora y demás. Siempre es clave contar con los datos que se ven, que sería el texto del mensaje, la imagen que se manda, la amenaza, por así decirlo, pero también ver los datos que están más allá de lo que es el cuerpo del correo, ¿sí? De lo que es el hecho propiamente dicho, que son los metadatos. Bien, lo mismo sucede con los teléfonos, ¿sí? Identificar números de telefónicos es muy importante cuando recibimos una causa, por ejemplo, de amenazas, grooming,
hostigamiento digital, lo que sea de ese tipo. El teléfono, si bien tenemos casos en los cuales usan chips prepagos y demás, generalmente se está cambiando esa metodología para ir a un sistema en que los usuarios tienen que ser verificados por las empresas. Obviamente que seguimos teniendo casos con chip prepago, seguimos teniendo casos que los usuarios no dan información fidedigna o verificada de su línea telefónica, pero bueno, siempre hay que tratar de identificar los números y ver los datos que se puedan sacar de los mismos. Lo mismo pasa con los usuarios de Facebook y las URLs de sitios denunciados. No me sirve verificar el nombre que usa de perfil, que puede ser Juan Pérez, lo que sea, sino directamente verificar la URL, que es como figura en la filmina, en la parte superior del navegador, ¿sí? Eso nos va a dar una identificación del usuario que es única. No nos va a dar un nombre para mostrar un nickname, como se lo conoce. Disculpa, Fer, que te interrumpa, ¿está bien? Sí. Uno de los asistentes consulta cómo se puede sostener jurídicamente esta que venía a colación con el tema de los fines de distribución en Google, ¿está bien? En Google Drive. ¿Cómo sostenemos jurídicamente esa presunción que sería en contra del imputado? Yo lo que tengo, digamos, lo que entiendo es que esta presunción también sería otro elemento del tipo penal, que en este caso es la tenencia con fines de distribución. Esta ultraintención de la persona, del sujeto que está investigado, digamos, esta hipótesis inicial que nosotros tenemos para establecer el tipo penal, también después nos vamos a apoyar en los otros elementos de prueba que nos van a permitir corroborarlo. También si nosotros, esto lo podés relatar con mayor precisión, Buffer, si nosotros ingresamos en el domicilio, secuestramos los equipos y resulta que tenía que a través justamente de distintos medios, como hacer el correo electrónico, también Emule y demás, que distribuía imágenes y que justamente una de estas imágenes se estaba distribuyendo, bueno, esos serían elementos para acreditar esta ultraintención. Sí, se basa más que nada fácticamente con esta información que dice Alexis, que en una pericia ya tengo comprobado que esta persona o este imputado distribuyó anteriormente, es casi obvio que lo que tiene lo tiene para distribuir, ¿sí? Y en caso que supongamos que no lleguemos a una pericia, por estas dos cosas que dije anteriormente, nosotros de inicio vamos con una calificación legal que es una tenencia con fines de distribución, ¿sí? Por lo que nombré antes, por la propia naturaleza de la plataforma por la cual se manejan los reportes de Google, por ejemplo, y también por la experiencia de esta unidad fiscal en el trámite de estas causas. Y les soy sincero, generalmente, al ser delitos escarcelables, la tenencia simple, la tenencia con fines de distribución, lo cierto es que las personas generalmente reconocen los hechos, reconocen que la tienen para distribuir y si obviamente si hacemos una pericia de las computadoras nos vamos a dar cuenta que efectivamente o lo recibió de algún chat, lo recibió de algún grupo de Telegram, lo recibió de algún grupo de WhatsApp, o bien lo bajó por medios como un peer-to-peer, ¿sí? Pero sí, es obvio que el archivo por sí solo no fue a parar a su Google, a su celular, de algún lado lo recibió y también lo distribuyó. Bien, y después una pregunta más, informa otra persona, consulta a otra persona si las CSP informan de sus usuarios que, en el caso de Google, si informa cuando se comete algún delito a través de su red, ¿no? No, la única información que recibe el usuario es que se le bloquea la cuenta, ¿sí? Generalmente cuando allanamos a una persona por un delito de estos de Google, dicen, no, pero esa cuenta se me bloqueó, no sé por qué. Bueno, es por este motivo, si no le avisan el motivo del bloqueo, sino que directamente no pueden acceder diciendo que su cuenta violó las normas de Google. Y mismo también cuando se pide información o se pide que se resguarden los datos de una cuenta, se solicita específicamente, expresamente, siempre lo hacemos, pero hay algunas que lo hacen, otras que no, pero siempre lo hacemos, ponemos en el texto del oficio que no se dé aviso al usuario que está solicitando la información del mismo, que hay una investigación en su contra, ¿sí?
Las grandes empresas generalmente no lo hacen, pero bueno, siempre lo ponemos, pero hay empresas capaz más chicas que dan aviso al usuario cuando se pide información. ¿Sí? Creo que es el caso de Yahoo, si mal no recuerdo. Perfecto. Bueno, esta la pasamos porque, ¿no? Sí, más de lo que estuvimos hablando antes. ¿Querés hablar vos de este? Después yo sigo con la... Bueno, entonces, cuando nosotros estamos hablando de datos, digamos, de información digital, siempre vamos a hablar de datos, también paquetes de datos, y dependiendo qué tanto nos estemos inmiscuyendo en la expectativa de privacidad que tiene una persona que está siendo investigada por el Estado, es que vamos a necesitar, o sea que vamos a necesitar cumplir con otros requisitos, con requisitos adicionales para acceder a esa información. Por eso, lo que en general, digamos, la regla en general es que los datos tanto los datos de abonado como los datos de tráfico, ¿está bien? Es información que generalmente se solicita directamente a las empresas, ¿está bien? Datos de abonado es lo mismo que pedir la titularidad de un... los datos que nosotros le pedimos directamente a la telefónica para que nos informen cuál es el titular de determinada línea telefónica. ¿Está bien? Con relación a los datos de tráfico, va a estar vinculado con, específicamente con un tráfico de datos, como ser mensajes de texto que se enviaron, está bien, un intercambio de imágenes y demás. Y cuando hablamos de datos de contenido, ahí sí vamos a estar hablando de, acá dice uno de los compañeros, de acuerdo al fallo Alavi, es exactamente así, esto surge del fallo Alavi. Cuando hablamos de datos de contenido, vamos sí a estar hablando de información un poco más sensible, que es específicamente, o sea, solicitarle a Facebook que me diga cuáles son los registros de chat que tuvo determinado usuario, ¿está bien? Entonces, si nosotros vamos a solicitar datos de abonado, datos de tráfico, eso lo podríamos pedir nosotros, digamos, directamente. Cuando estamos hablando de datos de contenido, digamos, como cada una de las personas que se está conectando a Internet tiene esta expectativa de privacidad, está bien que que tenga la tranquilidad de que está chateando por Internet de cosas íntimas y que nadie quiere que se enteren, y entonces están protegidos, está bien por eso, salvo que haya un juez de garantías que entienda que es información necesaria para la investigación y que requiera estos datos a través, digamos, que nosotros lo requiramos al juez a través, digamos, a Facebook a través de previo un pedido al juez, ¿está bien? ¿Qué sucede y hay un dato de color con relación a esto? Es que es lo que, digamos, se termina analizando en el fallo Alavi, que es que un dato de tráfico, una conexión a Internet, está bien, un registro de conexión que quedó en Facebook, nosotros lo podemos pedir directamente, no pasa nada. ¿Por qué? Porque solamente estamos obteniendo una sola conexión, es equiparable a un dato de abonado, ¿está bien? Pero si nosotros estamos hablando de un registro de conexiones de 2 años, ¿qué pasa? Nosotros vamos a estar obteniendo información de esta persona, muchísima información. Entonces el fallo lo que termina diciendo es que una gran cantidad de datos de tráfico pueden ser equiparables a datos de contenido. Y ese es el justificativo por el cual cuando hacemos un pedido de log de conexión a Facebook, lo vamos a hacer con un pedido previo al juez, como juez de garantías, para que nos autorice el pedido, y este es un requisito que nos exige Facebook. Por eso siempre Facebook y las otras empresas también, cuando reciben los pedidos, el requisito que piden es que el encabezado sea de determinada forma y que el oficio lo libre el juez de garantías, ¿está bien? Para asegurar esta expectativa de privacidad que tienen sus usuarios. Eso sería una noción inicial de la diferencia entre cada uno. De todas formas, estas empresas prestadoras del servicio de Internet, en general, salvo excepciones como casos muy específicos de emergencia, se me ocurren cuestiones de terrorismo, cosas así, no informan datos de contenido, salvo registros de conexión, también logs de conexión que son equiparables. Por eso,
en el caso de que hagamos la solicitud a través del juez de garantías y le mandamos el oficio para que nos pase todos los chats no, nos va a decir no. No tenemos la obligación de responderlo, ¿está bien? La obligación que tienen estas empresas, digamos, como responsables de todo este tráfico de datos, es que si encuentran material relacionado con menores, ponerlo a disposición del ente que se encarga de conglobar todas estas denuncias y todos estos incidentes de tráfico de material de explotación sexual infantil o de menores en riesgo, ¿está bien? Eventos digamos, puede ser de grooming, ahí sí se mandan los extractos de chat en los cuales el usuario A, que presumiblemente es adulto, se está contactando con el usuario B, que es, digamos, que es presuntamente el menor. Ahí esos extractos sí se mandan, pero tengan en cuenta que todos estos datos de contenido generalmente se ponen a disposición de la justicia a través de NSMEC cuando hay menores en riesgo. ¿Está bien? Y otra cuestión que también no quería dejar de resaltar, que a veces sucede, con Fer hemos visto un montón de casos así, que es que a veces vienen los reportes en NSMEC con un usuario supuestamente distribuyendo material de explotación sexual infantil a un usuario B. O sea que el investigado sería el presunto imputado sería el usuario A, que envió estas imágenes. Pero resulta que después de la investigación que nosotros acá hacemos en la Fiscalía, llegamos a un domicilio en donde hay un menor que coincide, digamos, su fisonomía, su cara o algún dato adicional que metió ahí, que por ahí se le pasó por alto en NSMEC, coincide con un menor que habita ese domicilio. Entonces, ¿qué es lo que va a estar pasando ahí? ¿Nosotros vamos a ir a imputar a las personas que habitan en ese domicilio? No. Vamos a redeterminar el hecho y comenzar una investigación por grooming, porque probablemente ese menor que envió su imagen producto de la coacción, ¿está bien?, que hizo el receptor de la imagen, es la víctima en realidad. ¿Está bien? Que eso puede suceder, nos ha pasado en un montón de casos y hemos llegado a condenas incluso a partir de esta redeterminación. Ahí, Ale, hay dos preguntas. Creo que una la vamos a responder ahora, pero podemos adelantarnos un poco. ¿A qué correo se debe escribir Facebook o Instagram? Entiendo, Carlos, que te referís a cómo se pide la información. Es a través de un portal específico para fuerza de la ley. ¿Sí? Ahora después, más tarde, vamos a mostrar cómo se hace. Y después pregunta Adrián si las conversaciones de voz por WhatsApp se almacenan en el servidor. Todo lo que es WhatsApp está cifrado de extremo a extremo, así que ni siquiera la gente de WhatsApp, esto nos lo ha dicho en varios encuentros que hemos tenido, tanto Facebook, toda la gente de Meta, WhatsApp está cifrado de extremo a extremo, no hay chance de que se pueda acceder a la conversación, ¿sí? Ni siquiera texto ni como mensaje de voz. Sí, en cambio, si secuestramos un celular, sí, obviamente podemos acceder, pero que WhatsApp pueda acceder, no. Sobre el tema del pedido a Facebook y demás, lo habíamos visto en la clase pasada. Para los que no hayan llegado a tomar nota la clase pasada, el portal es facebook.com/records. Ahí lo paso. Genial. Es bastante intuitivo, así que si ingresan y lo ven y lo prueban, no van a tener inconvenientes. Cualquier cosa nos pueden escribir y les damos una mano. Pero tengan en cuenta que para hacerlo es necesario ingresar el correo electrónico, sea de fuerzas policiales o fiscalía o juzgados. También tiene que ser tiene que ser una cuenta institucional de algún organismo dedicado a la investigación. O sea, no podemos ingresar con correos electrónicos personales. ¿Querés decir vos, Fer, o sigo? Sí, sigo yo. Bueno, esto viene más también del lado del resguardo de la evidencia digital. ¿Sí? Cuando nos llega un caso, no hablo de Missing Children ni los reportes 128 porque ya cuando nos llega el reporte tenemos la información que necesitamos. Google, por ejemplo, cuando reporta, da casi toda la información del usuario, serían los logs de conexión. Twitter da toda la información del usuario, la cual accedemos a través de un permiso del juez, porque realmente nos encontramos con datos privados o conversaciones, ¿sí? Entonces hacemos un acta de apertura conforme el Código Procesal Penal de la ciudad.
Y Facebook capaz que aporta algunos logs de conexión, aporta información de registro del usuario y ya con eso nos basta, ¿sí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en un caso de grooming o un caso de amenazas o un caso en que no viene con ese resguardo previamente hecho, ¿sí? Una vez que tenemos identificado al perfil que sería utilizado por el delincuente, lo que se hace como primer medida desde el minuto cero, lo que debería hacerse, es hacer un aseguramiento de datos, ¿sí? Que es básicamente decirle a Facebook, a Instagram, Google, lo que sea, la plataforma que después pedimos información, es que de momento resguarde la información de determinado usuario. Ahí en el perfil, en el link que les mandé recién de facebook.com/records, tenemos varias opciones. Una es pedir información, el cual se hace ya con un oficio judicial, se identifica la información que se quiere solicitar, se identifica correctamente la cuenta y demás. Y hay otra opción que es el pedido de aseguramiento de datos. Entonces uno directamente dice, está en el marco de investigación, por ejemplo, por grooming, da el ID o el perfil de un usuario de Facebook, por ejemplo, y se solicita a la compañía que por el término máximo que nos dan, que es 90 días, no borre información de su usuario. ¿Por qué? Porque si el usuario lo da de baja o borra información, es información que no vamos a poder contar a futuro y nos va a perjudicar al momento de individualizar al autor de las maniobras. Entonces es, bueno, por 90 días borraste información que seguramente en un lapso de algunos días te la voy a pedir con un oficio judicial. Es básicamente asegurarnos de no perder prueba, ¿sí? Y estar atento cuando se cumplen esos 90 días para si tiene que prorrogarse el aseguramiento de datos o no, ¿sí? Más que nada es básicamente eso. Request, ahí está, Alexis lo dice, Alexis Uvilla, Request Preservation. Bueno, obviamente que no está regulada en el Código Procesal Penal de la Nación ni en el de la ciudad. Acudimos a lo que es el principio de libertad probatoria y en el ámbito de la ciudad, al tratarse de un sistema acusatorio, a las facultades investigativas que tiene el fiscal, así que es el encargado de la investigación. Pero, por ejemplo, en el plano internacional, el artículo 588 octies de la ley española pone la medida en cabeza del Ministerio Público Fiscal y la Policía Judicial, ¿sí? Y establece un plazo máximo de 90 días para su conservación, prorrogable por única vez y demás. O sea, que están un poco más avanzados en lo que es el manejo de esta evidencia digital, que acá básicamente nos basamos en el principio de libertad probatoria. Bueno, obviamente los problemas a los cuales nos enfrentamos es que en Argentina no tenemos acceso rápido a las empresas donde están alojados estos datos, si están alojados en el extranjero. Repito, lo que es el ámbito de Missing Children es un ámbito aparte porque en la información entra a través de un convenio que tiene Fiscalía con esta ONG, que a su vez tiene otros convenios con Google y Facebook y demás, y todas las grandes empresas, los cuales por ley federal de Estados Unidos están obligados a reportar este tipo de actividad de menores siendo explotados, ya con multas enormes en caso de que no lo hagan, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando tenemos un caso que viene con una denuncia particular o una intervención policial? Es más difícil y nos basamos siempre en estos canales de cooperación, estos canales que nos brindan las empresas al resto de los países para acceder de manera rápida. Si no, necesitamos hacerlo por EMBLAT, lo cual si alguna vez alguno tuvo alguna experiencia con eso, es algo que demora muchísimo tiempo, generalmente no da buenos resultados, ¿sí? No me salen las siglas, ¿cómo era el EMBLAT? El tratado MLAT. MLAT, lo que significa Tratado de asistencia mutua. Sí, pero generalmente no lo usamos, por eso no nos acordamos el nombre, porque no da resultados, ¿sí? Y la solución, como bien dice la Filmina, es generar vínculos con el sector privado. Siempre estamos haciendo nosotros reuniones con ISP, que son las que nos dan las empresas de servicio de internet o telefonía. Los pedidos estipulados como requieren estas empresas, obviamente requieren firma del judicial, firma de un juez, un sello del juzgado, requieren que esté dirigido a determinada dirección, ¿sí? Estar actualizado con estos cambios porque son las cosas que dan o no dan prueba, ¿sí? Bueno, como veníamos diciendo antes, una vez que ya avanzó la investigación, tenemos un usuario identificado, sabemos la conducta que cometió,
en caso que necesitamos más información, en este caso de Facebook, como ven en la pantalla. Ese es un oficio de Facebook, es un poco viejito, pero básicamente es igual que los de ahora. ¿A dónde está dirigido? El que dice el encabezado, en qué dirección va a estar dirigido el oficio, los datos que se solicitan, ¿sí? Estableciendo previamente qué causa de qué tipo estamos hablando, si es una causa de explotación sexual infantil, una causa de abuso infantil, una causa de amenazas y demás. Los datos que se solicitan, que son básicamente los datos de registro y de conexión de las cuentas, ¿sí? Respecto de qué usuario estamos pidiendo la investigación, todos los datos que tengamos del usuario, el ID, la URL, y obviamente la firma del juez con su correspondiente sello, ¿sí? Esto lo cargamos a través de los portales, tanto la Fiscalía, el SIG, la Policía tienen acceso a los mismos porque tienen todos correos que se validan por ser institucionales o la gente de fuerza de la ley. Y básicamente en términos de tiempo de lo que tarda en responder Facebook, en este caso, el caso de ejemplo, es poco, una semana capaz, o 10 días, ya tenemos la respuesta en la bandeja de entrada. Y lo que vemos al lado es cómo son las respuestas de Facebook, ¿sí? También se trata de una respuesta un poco más vieja, pero siguen siendo básicamente iguales. Nos dan datos de registración, puede tener un correo asociado o un teléfono asociado, que es lo que decía Alexis al principio de la clase, que siempre los perfiles están siendo validados por algún dato que seguramente sea más real. Un celular, generalmente alguien lo dio de alta, un mail también, mediante una conexión IP, con un dato de validación que seguramente sea verdadero, una fecha de nacimiento, un nombre y apellido y demás. Y después lo que abajo obviamente nos establece el uso horario en que está puesta la información, que siempre es UTC 0, lo cual hay que restarle 3 horas a cada respuesta en el caso de Argentina. Y después lo que dice abajo son todas las conexiones, los logs de conexión de la cuenta investigada, ¿sí? Nos va a establecer la IP y después la fecha con el uso horario correspondiente a Facebook, que es 0, ¿sí? Ese que hacer un rol de conexión, que creo que es una pregunta que estaba más arriba. Tengo entendido que hay ciertos sistemas que lo hacen de manera más ágil, pero se hace bastante veces manual, varias veces de manual, artesanal, por así decirlo. Se genera un Excel con los datos, estableciendo la IP, la fecha y la hora, ¿sí? Para verificar desde dónde se conecta esta persona. Si quieres pasar, Ale. Vamos. Ahí están haciendo una pregunta en el chat que no me llega a aparecer porque si no te voy a sacar la filmina. Que les hicieron una respuesta de Facebook y me imagino que debe ser el encabezado y que no pusieron Meta Platforms, que es el nuevo encabezado. Sí. ¿Y qué le respondieron? No sé, creo que no se respondió, pero debe ser un problema por el encabezado. Ahora, Claro. Ahora en un momento, ahora buscamos el encabezado y lo pasamos en el chat. Cambió Facebook ahora que también está compuesto por Instagram y por WhatsApp hace un par de meses. Ahora el encabezado no es más Facebook, sino que si hay que hacer pedidos a Instagram, Facebook o WhatsApp, el encabezado es Meta Platforms Inc. Ahí Alexis pregunta nuevamente si brindan el abonado telefónico asociado. Sí, si tiene un teléfono asociado lo brindan, y mismo si tuvo más de uno, a veces brindan más de uno, ¿sí? Toda la información que tengan te la van a dar. Va a depender si dieron de alta el usuario con una cuenta de validación, un correo electrónico o un número telefónico. Se puede validar de una u otra forma, o ambos. Obviamente. A veces nos encontramos con ambos. Obvio. Bueno, acá están un ejemplo de Microsoft, que es un poco más escueta la respuesta. También datos de registración, IP, fecha y uso horario, y también, como ven al lado, los logs de conexión, IP, la fecha, que ahí, como ven, dice Pacific, o sea que hay que tomar otro uso horario, hay que estar atento a eso. Y si se activó o fue un log de conexión, fue una conexión, un ingreso a la cuenta. Bueno, siguiendo con nuestro caso, digamos, testigo, por así decirlo, ya habíamos determinado qué es lo que estamos investigando en un reporte de Missing Children de un usuario de Google. Se pide la información de Google a través de un oficio judicial, diligenciado a través del portal para las fuerzas de la ley.
o fuerzas de seguridad, se recibió la información, ¿sí?, de la cuenta en cuestión y se solicitó a las empresas prestatarias de servicios de Internet que nos informen a qué cliente o titular de conexión fueron asignadas, ¿sí? Y ahí es cuando empieza a entrar en juego los datos de origen que teníamos cuando fueron denunciados y los de titular, para tratar de machear o hacer conexión sobre los mismos. Si nos coincide el nombre, el apellido, fecha de nacimiento, capaz que algún dato extra, por ejemplo, un mail que diga, no sé, ferdepalermo@gmail, lo que sea, o la conexión está en el barrio de Palermo, o cosas de ese estilo, ¿sí? Que generalmente nos encontramos y hay que estar rápido para tratar de visualizarlo. Puedes hacer hasta un signo del zodíaco o cualquier cosa que nos permita inferir quién puede ser el autor del hecho si estamos yendo por el buen camino con la conexión. Bueno, ahí está como hablamos antes, primero de qué manera se determina a qué empresa corresponde cada IP. Es básicamente el link que mandamos antes. Puede ser también con LACNIC, que es otra página que nos permite inferir o ver de qué empresa es cada IP. Una vez que tenemos determinada la IP, se hace un oficio, ¿sí?, que depende la empresa, tiene que estar firmado por un fiscal o directamente salir del marco de una investigación, porque me ha pasado con casos capaz con policía que Telecom no responde a requerimientos policiales, sino sí a judiciales, ¿sí? Eso depende ya más de cada empresa porque no hay nada regulado al respecto, y se le piden las conexiones, se hace un rol de conexión con los datos y se le pide que informe, ¿sí? Eso obviamente se puede acelerar en el caso de que tengamos una víctima en riesgo o un menor en riesgo. La empresa da información más rápido. Por eso está bueno lo que hablábamos antes de estar siempre relacionados con las empresas, tener un contacto rápido, caso de emergencia y demás. Y una vez que tenemos las direcciones IP, la fecha, la hora, se solicita y tenemos la respuesta, ¿sí? Vamos a tener un domicilio o 2 domicilios para continuar con la investigación, ¿sí? Ahí entra en juego lo que son el análisis de fuentes abiertas y el trabajo de calle, por así decirlo, que es muy importante a la hora de investigar este tipo de hechos, ¿sí? Porque una cosa es el mundo digital, que tenemos, bueno, la respuesta, el pedido y demás, pero siempre hay que bajarlo a la práctica y continuar con las medidas probatorias estándar, por así decirlo, o mecharlo con las medidas probatorias estándar del resto de las investigaciones. Quiero agregar una cosita, Fer, disculpa. Sí. Esto, estamos avanzando acá. Acá llegamos, no, me estoy confundiendo. Sí, esta es la que seguía. Esta es la que sigue. Bueno, esto que dice las IP a los clientes asignación dinámica y empresas asignación estática. Ahora creo que en la siguiente filmina también está esta cuestión de la asignación dinámica y la asignación estática. Ustedes piensen que por ahí, no sé, Telecentro tiene 100.000 usuarios en Capital. Entonces, por ahí, para poder prestar el servicio de Internet, cuenta con 50.000 direcciones IP, ¿está bien? Entonces, si no hace esto de cortar el servicio de Internet al usuario que lo dejó de utilizar y dárselo a otro, no puede hacerlo en forma eficiente o no le rinde económicamente tener todas esas direcciones IP o tener 100.000 direcciones IP y 100.000 usuarios. Por eso, lo que hacen las empresas cuando prestan el servicio de Internet es asignarlas en forma dinámica. Y por eso es muy, muy importante el tema del horario, la fecha y el tema de hacer la conversión correctamente. Porque puede ser que ahora, a las 4 menos 20 de la tarde, mi computadora tenga una dirección, yo esté utilizando una dirección IP en mi computadora y que cuando termina la clase me desconecte y esta misma dirección IP se la asigne a otro usuario. ¿Está bien? Y por un error de conversión horaria de 3 horas, de 1 hora o de 10 minutos, podemos llegar no a mi domicilio, sino al domicilio de la otra persona. Por eso acá
esto sería el tema de la asignación dinámica de direcciones IP. ¿Está bien? A diferencia de ciertas empresas, por ahí una empresa muy grande, lo que hace directamente para funcionar y tener una conexión a Internet estable es comprar paquetes de IPs en forma de IPs estáticas a la prestadora del servicio de Internet y así funciona. Ahí sí no vamos a tener inconvenientes, pero lo ideal siempre es requerir bien las direcciones IP teniendo en cuenta esto de la asignación dinámica. Sí, ahí Adrián pregunta algo bien técnico respecto a obtener IP o datos de geolocalización a través del chat de WhatsApp. Capaz que también es una pregunta que podamos ahondar o sacarle más jugo respecto a la intervención de Matías. Ya la dejo acá, así que es hacerla de nuevo dentro de 2 clases. Y dice que, como lo contamos, WhatsApp parece un medio para garantizar la impunidad y es un poco esto, ¿sí? Porque no tenemos posibilidad, WhatsApp no tiene posibilidad de acceder al contenido de las conversaciones, tanto WhatsApp, Telegram y algunas que otras más que no son tan conocidas. Y los casos, por ejemplo, que tenemos reportes de Missing Children de WhatsApp, es cuando el usuario publicó en un estado una imagen o bien fue reportado por otro usuario, ¿sí? En el marco de una conversación. Generalmente pasa eso, que los usuarios reportan, el receptor del archivo, lo que sea, lo reporta a través de WhatsApp y eso genera el reporte, ¿sí? Pero son muy pocos casos, la verdad, de WhatsApp que tenemos. No es que no hay, pero son los menos los que hay, ¿sí? Y no tenemos mucha información. Pero no es que garantice la impunidad, pero ayuda bastante. Bueno, acá hay consultas. La consulta juiz sería lo mismo que el tema de lo que les habíamos pasado antes, que es IP location. Yo no recuerdo ahora si es juiz o LACNIC. Bueno, lo que sucede con LACNIC es que es digamos, un ente que congloba todas las direcciones IP de América del Sur y el Caribe. Entonces me ha pasado de tener alguna investigación en la cual quería averiguar sobre cuál era el prestador de servicio de Internet que administraba determinada dirección IP y lo que me informaba es que está fuera del ámbito del ACNIC, no lo podemos informar. Entonces no sabíamos a qué país nos teníamos que dirigir para reenviar, por ejemplo, un reporte de grooming o lo que fuera. Entonces, en esos casos, que es lo mismo que les dijimos antes, les aconsejamos que utilicen IP Location porque es así, ahí van a poder ver todas las direcciones IP que están en todo el mundo. ¿Está bien? Bueno, después lo de IP estática y IP dinámica, me adelanté, recién lo estábamos hablando. Sí. Después dice solicitar a las PCI correspondientes que informa a qué cliente asignó esa dirección IP investigada en el librería indicado. De allí obtendremos también el lugar físico de conexión. Bueno, esto es más de lo que veníamos hablando antes. Y esto sería como un resumen sería como el ABC de una investigación y de estos pedidos de log de conexión. Bueno, ¿y a qué problemas nos enfrentamos? Uno de los inconvenientes es que la prestadora del servicio de Internet no cuente con los datos del usuario, como sucede con los nateos. ¿Está bien? Otro que esto ya hemos hablado un poquito de cómo lo podríamos subsanar. ¿Está bien? El otro inconveniente, que es uno que solemos tener o que teníamos hasta hace poco, ahora cambió su política, que es Twitter, ¿está bien? Que las empresas internacionales no contesten los requerimientos judiciales. Lo que sucedía con Twitter es que cuando advertía un reporte de tráfico de material de este tipo, es que informaba directamente a NSMEC y después, si nosotros necesitábamos información adicional, directamente nos decían, nosotros ya pusimos a disposición de NSMEC todos los datos relacionados con incidentes, nosotros ya cumplimos con la legislación con nuestra legislación local, así que no tenemos la obligación de contestar los requerimientos. ¿Y qué nos sucedía? Que a veces habían hechos que se cometían a través de Twitter que no estaban relacionados con este tipo de delitos, que quedaban completamente excluidos, quedaban completamente impunes. Por eso, bueno, por suerte hace un mes más o menos que Twitter empezó a contestar estos requerimientos y ahora no estamos teniendo inconvenientes. Y en general, la política de cada una de estas empresas, de la gran mayoría,
se modificó y la verdad es que todos estos requerimientos que generalmente hacemos tienen respuesta. Otro inconveniente también son las conexiones desde locutorio, cibercafé, bueno, lo mismo que el tema de los nateos, edificios públicos y demás. Si una persona cada vez que se conecta al usuario que estamos investigando para seguir cometiendo el delito, lo hace en un cibercafé y siempre las conexiones nos dan ahí, bueno, vamos a tener un problema para determinar la autoría. En algún caso hemos pedido al Cuerpo de Investigaciones Judiciales que se constituya en el lugar y ver si hay cámaras instaladas para ver si tal día, tal hora había una persona o ver qué personas ingresaron y salieron del ciber, pero por lo que recuerdo en esa investigación, las cámaras que estaban instaladas solamente eran de facha, o sea, no grababan, o los registros que iban resguardando no se hacían por determinada cantidad de tiempo, sino como por ahí duraban 24 horas, no sé. Entonces es como que no llegamos a buen puerto, pero eso podría ser una solución. Bueno, después el tema de Tor, que ya lo habíamos hablado anteriormente. Todas las que son investigaciones provenientes de Interpol y NSMEC y demás, ¿está bien? Ahí Ale, no sé si Juan Francisco 40, no sé, seguís igual si querés. Pregunta si Twitter informa al usuario o lo está afirmando. Si lo estás afirmando estás en lo correcto porque sí informa y hay que pedir que no lo haga. Si lo estás preguntando, te acabo de responder. Bueno, ¿Sí? acá tenemos... no, sigo. Acá tenemos en forma quizás un poquito más visual, más didáctica de cómo es el tema de IP, fecha, hora, horario y demás, la conversión, para tener en cuenta que en general las empresas, como son de Estados Unidos, vieron que la forma en la que ingresan las fechas es primero el mes, después el día, después el año, a diferencia de nosotros que empezamos por el día. Bueno, ahí hay que tener cuidado de no pisar el palito con eso y que por ahí estemos pidiendo la asignación de una dirección IP en otro día, porque no damos vuelta a esto, ¿está bien? Acá se hace bastante evidente porque no hay ningún mes de número 16, pero nos ha pasado que por ahí nos venga un informe de determinar, por ahí no una prestadora de servicios en Internet, una SP, que no sabemos bien cómo es que nos bajan los informes y resulta que justo las conexiones que nos estaba mandando era dentro de los meses, que podríamos entrar en el error de que sea el día 12 y no el mes 12. Claro. Por eso tengan cuidado con eso y verifíquenlo. Y acá hay una conversión horaria directamente de las 15 a las 12:35. Es bastante lineal. Ojo también si tenemos un horario que es a las 2 de la mañana, porque ahí sí no solamente se van a hacer las 11 del día anterior, sino que también se va a modificar el día. Recuerden también restar un día. Y acá a la derecha hay una respuesta de la prestadora, en este caso es Cablevisión, que nos está dando todos los datos de asignación de esta dirección IP, que es la 186, 136, etcétera, con la fecha, la hora, ¿está bien? El nombre y el apellido de la persona, ¿está bien? Su DNI, domicilio, teléfono y demás. ¿Y por qué? Digamos, ¿qué podemos resaltar de esto? Puede ser que nosotros solamente tengamos este log de conexión, este evento que nos llevó a esta dirección IP en este domicilio. Y como les decíamos anteriormente, estos son, digamos, esta prueba al ser una sola conexión, son indicios. Puede ser que el juez nos vaya a decir que no al allanamiento porque solamente tenemos una conexión en este domicilio. Que tranquilamente este muchacho que se conectó acá, el titular, quizás haya recibido a un amigo a tomar unos mates a la tarde o a la mañana y resulta que en realidad el autor después se conectó desde su casa o se conectó con su celular y esta persona se termina, desayunando un allanamiento cuando no tenía nada que ver. Por eso este informe de Cablevisión nos puede ser herramientas que nos pueden permitir sacar nuevas líneas de investigación, porque acá tenemos un número telefónico, está bien, que es el número telefónico que está aportando para el servicio, una cuenta de correo electrónico y demás. Está bien, entonces todos estos datos nos pueden llevar también a nuevas líneas de investigación y a profundizarlas. Está bien, hay también
una tarjeta de crédito y demás. Sí, ahí también hay que estar atento a esto que hablábamos antes del macheo de los datos, ¿sí? Nos ha pasado en varios casos que al momento de recibir la respuesta de Cablevisión, telefónica, lo que sea, ya vemos que coincide el mail reportado, coincide el celular, coincide el nombre, y ahí, bueno, nos da la pauta que estamos por el buen camino. Así que estar siempre atento a los datos y tratar de hacer este entrecruzamiento de datos para lograr con la autoría del hecho. Bien. ¿Querés seguir vos con la línea, Fer? Queda... Sí, es esto. Bueno, básicamente lo que estuvimos diciendo hasta recién, las IP informadas para ver la ISP, que es a través de IP Location, LACNIC, UIS y demás, la conversión horaria y la respuesta de Cablevisión, otra vez ahondando en estos datos. Y si querés pasar, Ale, que esto ya lo hablamos recién. Así llegamos más o menos un poco más adelante en la próxima. Bueno, una vez que ya tenemos el domicilio de conexión, que ya tenemos que varias conexiones en ese domicilio, datos que nos permitan inferir que en ese lugar se cometió el delito, ya sea una distribución, una tenencia, un grooming y demás, se realizan tareas para tendientes a verificar quiénes viven en el lugar, cuánta gente vive, hay menores, no hay menores, se sacan vistas fotográficas de la finca. Obviamente, lo que hablamos antes, entrecruzar los datos para ver coincidencias alfabéticas entre los moradores y usuarios de conexión. Y lo que más me gusta, lo que es más interesante, y creo que hay bastantes especialistas acá en el chat por los nombres que vi, es la búsqueda de información en fuentes abiertas, ¿sí? Es esto de machear todo con búsqueda de fuentes abiertas. Es importante establecer, y capaz que en la próxima clase podemos ahondar un poco más en lo que es el OSINT, que no podemos basar nuestra investigación en las respuestas y OSINT, ¿sí? Sí o sí, y esto es una presunción personal y es lo que hacemos en la Fiscalía, en los casos 128, en el resto, se da intervención a la policía para que haga tareas de campo en la calle, en la casa, ¿sí? Porque ahí van a poder advertir otras cosas que a través de OSINT capaz no se puedan y viceversa. La idea es tener siempre las dos líneas de investigación que vayan de la mano y no dejar una de lado por otra, ¿sí? Es muy importante hacer OSINT, medidas de investigación, y tener los datos validados por empresas o de telefonía o de IP, ¿sí? Para luego proceder a un buen allanamiento de calidad y hacer un secuestro de información para posteriormente analizarlas. Perdón, chicos, Bien. los interrumpo un segundito, es simplemente para avisarle a todos que ya está el formulario de asistencia en el chat, así que desde ahí van a poder dar su presente. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, después, una vez que ya tenemos constatado el domicilio, ya se complementó la investigación mediante técnicas de inteligencia en fuentes abiertas, o OSINT, como se la conoce. Ya tenemos capaz una información sobre el investigado que nos permitiría no identificarlo, no comprobar la autoría, pero sí tener una sospecha fundada para pedir un allanamiento ya identificando al posible autor de los hechos, ¿sí? Hay casos, como por ejemplo el caso que les dije de hoy, que allanamos un domicilio hoy, que el padre y el hijo se llamaban igual, las conexiones son del mismo domicilio, no tengo identificado un dispositivo celular que sea de uno o del otro, entonces bueno, yo voy a la investigación un poco más amplia, digo que efectivamente ocurrió desde ese lugar, que tranquilamente puede ser el padre o el hijo, y secuestramos las cosas de las dos personas para después analizarlas en el laboratorio. O sea, en el laboratorio vamos a terminar de cerrar la autoría, ¿sí? Si es que no se cierra antes. Ahí están preguntando, creo, si Gnosis paga o no. Gnosis es paga, ¿sí? Obviamente que no es de acceso público porque es paga, pero tranquilamente pagando una suscripción mensual se puede ingresar a la misma, ¿sí? No sería per se una fuente abierta de información porque es paga, pero es accesible, por así decirlo. Bien, una vez que finalizamos nuestra búsqueda en fuentes abiertas, determinamos ciertos datos que nos permiten identificar o presumir cuál es el autor de la maniobra que estamos investigando. Se hacen tareas de campo en el domicilio para ver los datos que vimos antes, ¿sí? Verificar cuándo se va de la casa, qué hace, dónde trabaja, si vive con menores, si no vive con menores.
En este caso particular, que es el del caso testigo, es un caso antiguo, pero la verdad que se hizo de todo lo que estamos investigando, que estamos viendo que es la investigación. Se vivía con su hija, que era víctima de abuso. O sea, son todas cosas que capaz que desde OSINT no podemos determinar y sí podemos determinar con la intervención de las fuerzas policiales. ¿Queda una más, creo, no, Ale, de investigación o ya, si no cortamos porque si no nos metemos en otra? En registro domiciliario. Bueno, quedan 5 minutos. Si quieren, Sí, podemos sí. contestar Ya alguna pregunta. la próxima arrancamos desde acá. La idea, si ya les aviso para que tengan una noción, arrancamos de donde dejamos hoy con Ale. Vamos a ver un par de casos prácticos, tanto de fuentes abiertas y casos de explotación sexual infantil, y también sobre fraude informático, ¿sí? Para cambiar un poco la temática capaz de menores. Bueno, ahí preguntan por el PDF. Lo que vamos a hacer es poner a disposición material de estudio a los organizadores del curso, así que eso, quédense tranquilos que después van a poder disponer de eso. Así que bueno. Si no hay ninguna pregunta, Sí. estamos acá un minuto más y si no, bueno, nos vemos la próxima. Ahí están llegando todos agradecimientos, así que creo que lo hicimos bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos y bueno, para lo que necesiten, los chicos de acá de la organización del curso tienen nuestros datos, nuestros mails también. Cualquier consulta nos la mandan, ¿sí? Bueno, ¿Listo? sí, Fede, ¿listo? gracias. Hasta luego. Muy bien, Chao, Buenas hasta luego a tardes. gracias. todos. Muchas gracias.
Bueno, le avisamos a todos los que siguen conectados que en 2 minutos cierra el formulario de inscripción, así que quienes no lo hayan completado todavía, por favor, complétenlo. Y quienes no lo tengan completado para cuando finalice esta sesión, no van a tener presente el día de la fecha.